Este jueves, Trump contra todos. El presidente asegura que el nombramiento de un investigador especial para el Russiagate lastima al país. También dice que es víctima de la mayor cacería de brujas de la historia. Desgarrador adiós. Un inmigrante colombiano sobre el que pesaba una orden de deportación decide regresar por su cuenta. Somos testigos exclusivos de la conmovedora despedida de su esposa y 3 hijos. Pánico en Times Square, un muerto y más de 20 heridos luego que un auto arrollara a los peatones por una de las zonas más visitadas de Nueva York. El sospechoso, un veterano de guerra latino con antecedentes de manejar embriagado. Mano de aguacate, lo que parece fácil para muchos es una insólita y seria lesión. Son cada vez más los casos con serias heridas en nervios y tendones cortando aguacates. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en Washington, que estos días es un auténtico hervidero de noticias. Con el presidente Trump como protagonista, había mucho interés por saber qué diría el presidente tras la designación desde su propio gobierno de un investigador especial. Y esta ha sido su respuesta. Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt, and there is no collusion between certainly myself and my campaign, but I can always speak for myself and the Russians, zero. I think it divides the country. I think we have a very divided country because of that and many other things. Ya lo han oído, una casa de brujas. El presidente Trump no ha encajado precisamente bien el nombramiento de Robert Mueller y lo ha dejado bien claro. Primero en Twitter y luego en una conferencia de prensa con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Diego Arias siguió sus palabras. Does anybody have any questions? Muchas eran las preguntas de hoy para Donald Trump y casi todas giraban sobre el mismo tema, la designación de un investigador especial para la trama rusa. El presidente, con pocas contemplaciones, ha dicho no solo que se trata de una casa de brujas, sino que nunca le pidió a Comey que detuviera su investigación sobre Rusia. Pero el presidente ha dicho que esto es una cacería de brujas. Bueno, el presidente está dispuesto, tiene el derecho a su propia opinión, pero esto es un país de leyes y de procesos y aquí se va a seguir los procedimientos y se va a cumplir con la ley. Esta tarde, el Senado se reunió con el Departamento de Justicia para hablar sobre el papel del fiscal especial. El senador republicano Lindsey Graham dijo la trama rusa con Trump es más grave de lo que se pensaba, porque se trata de una investigación de carácter criminal. Y es que los escándalos para Trump parecen no tener fin. Citando a exfuncionarios como fuente, Reuters dice la campaña de Trump tuvo contacto con funcionarios rusos 18 veces, algo que la campaña nunca reveló. El hombre a cargo de esclarecer la novela rusa es un respetado abogado que dirigió el FBI de 2001 a 2013. Según este experto, tendrá el poder de cuestionar a Trump y a su círculo. Demandar testimonio de varios testigos, de tomar documentos o grabaciones del presidente si eso es necesario. En Washington, Diego Arias, Noticias Telemundo. No están siendo, como se pueden imaginar, momentos fáciles para el presidente Donald Trump, pero a distancia corta apenas se le nota. Hoy he tenido la oportunidad de asistir a un almuerzo con él y varios colegas en la Casa Blanca. Y lo primero que nos ha llamado la atención es que mantuviera ese evento con tantos periodistas. Allí abordamos un sinnúmero de temas importantes y aunque la reunión fue tras puertas cerradas, acordando no divulgar detalles, sí les puedo compartir que el presidente se mostraba bastante confiado. No ha rehuido el contacto con los periodistas. Aunque se ha mostrado molesto con algunas preguntas, sí las ha contestado todas. Y en estos momentos complicados le acompañaba, entre otros, su hija Ivanka. Después de ese almuerzo en el Capitolio tuve la oportunidad de hablar con el senador Mark Warner, el demócrata de más alto rango en el Comité de Inteligencia. Justo acababa de salir de una reunión secreta con el subsecretario del Departamento de Justicia para hablar del consejero especial que investigará el caso de Rusia. Y esto es lo que me dijo. We have to figure out a way to allow that investigation to go forward, as well as the intelligence
investigation y espero que podamos hacerlo. ¿Usted piensa, le gustaría ver al exdirector Comey en su comité próximamente? Y yo espero que sí. Yo pienso que es muy importante para la gente de los Estados Unidos que ellos pueden oír la historia del señor Comey. La actualidad en torno al presidente se mueve, como ven, muy rápido. Estos días no siempre es fácil explicar todo lo que está pasando. De hecho, a veces lo mejor es no utilizar las palabras. Fíjense bien en esta imagen. Así se compuso la portada de la revista Time de esta semana. Una composición que mezcla la imagen de la Casa Blanca con la del Kremlin y que sin decir nada dice mucho. Las portadas de muchas publicaciones se han convertido hoy en día en imprescindibles en estos momentos. Miren, si no, la del último número de la revista New Yorker, una parodia del conocido incidente de un avión de United Airlines, que en este caso tiene como protagonistas al exdirector del FBI, al secretario de Justicia y al presidente Trump. También fuera de nuestro país, el presidente protagoniza impactantes portadas. Esta del diario francés Libération. Es tendencia en las redes. En ella se puede leer: América busca babysitter. Otro ejemplo del periodismo satírico que estamos viendo más y más estos días. Son tiempos turbulentos los que vivimos desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, con información que cambia cada momento y con el mismo presidente contradiciendo lo que horas antes dicen sus propios funcionarios. Lori Montenegro salió a averiguar cómo ve la gente este enredo que es incluso complicado para nosotros, los periodistas. El torbellino de controversias que rodea la Casa Blanca deja mareada a votantes como Nidia de Pensilvania. Lo demás no lo entiendo mucho, pero sé que no está haciendo las cosas bien. Y el río de información no se detiene. Rusia y la campaña de Trump, la destitución del director del FBI, la divulgación de información clasificada y ahora el nombramiento de un investigador especial lleva a algunos como este trabajador a ignorar las noticias. De nada sirve, no lo van a sacar del poder. Es el hombre más poderoso de la tierra. Pero Luis opina diferente. Que por lo general hablamos de corrupción en nuestros países y aparentemente tenemos corrupción en Estados Unidos también. So debe haber algo independiente para que la persona se entienda un poco mejor qué es lo que está pasando con el gobierno. Y le toca a los medios de comunicación explicarle al pueblo estadounidense qué es lo que está pasando con el gobierno del presidente Donald Trump. Pero hasta esa tarea se ha convertido en algo sumamente difícil, porque a diario en esta sala de prensa se ve la tensión entre el portavoz presidencial y los periodistas. Que nos está forzando a nosotros a trabajar horas extras. Y esas horas extras, dice Rubén Barrera, que lleva 17 años cubriendo la Casa Blanca, no dan abasto. Que muchas veces en un mismo día pueden surgir 3 historias diferentes sobre 3 temas diferentes, lo cual hace más complicada nuestra labor. Tampoco ayuda la información y reacciones contradictorias que muchas veces sale del gobierno. Y además, hay muchísimos más frentes abiertos, dentro de la Casa Blanca, dentro del Departamento de Justicia, en el Congreso, entonces hay muchísima información. Y la situación podría ponerse aún más tenaz si se hace realidad la idea de suspender en la Casa Blanca los encuentros diarios con los periodistas. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. En Nueva York se dispararon todas las alarmas esta mañana cuando un auto arrolló a unos peatones en la concurrida zona de Times Square. Una joven murió, otras 22 personas resultaron heridas, mientras que el conductor, un hispano del Bronx, fue detenido. Como explica Rebecca Smith, este no es su primer encuentro con las autoridades. Caos y pánico en Times Square, en el corazón de Nueva York. Ocurrió cuando un vehículo Honda embistió a la multitud. Precisamente una hora en la que miles de personas disfrutaban de uno de los lugares más turísticos del mundo. Fue solamente la defensa. Adelfo García trabaja en el área y dice que de pronto sintió un fuerte golpe en su pierna. Yo iba justamente cruzando el semáforo cuando el carro venía así muy rápido, pero estaba una persona antes y esa fue la que le pasó el coche encima. Entonces yo logré saltar por un lado, pero sí, otras personas sí les pasó peor. Él logró salir ileso, pero vio como el conductor manejó 3 cuadras sin detenerse. Richard Rojas es el nombre del conductor. Él tiene 26 años, es un veterano de la Marina, residente del Bronx y de origen latino. Fue un policía de tránsito quien lo detuvo cuando trató de huir. En la esquina de la calle 42 con la avenida 7 es donde tuvo lugar este incidente. Como ustedes pueden observar,
Es una zona activa donde todavía los cuerpos de seguridad están tratando de investigar qué fue lo que ocurrió. El incidente de inmediato levantó sospechas de un ataque terrorista. Estamos en Times Square, terrorista. Eso fue lo primero que empecé. Pero las autoridades fueron muy rápidas para descartar esta posibilidad. There is no indication that this incident was terrorism related. Rojas se encuentra bajo custodia y no ha sido la primera vez. Ya había sido arrestado en 2 diferentes ocasiones por manejar bajo la influencia. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. En exclusiva, Noticias Telemundo fue testigo del desgarrador paso que dio un padre colombiano que enfrentaba la deportación. Luis Armando Páez se regresó hoy a su país, pero su corazón se ha quedado en Indiana con su esposa, sus 3 hijos y la vida que construyeron juntos en las casi 2 décadas que vivió ahí. Rubén Pereira estuvo en su triste despedida. Con la bendición de su fe católica y el corazón hecho pedazos, Luis Armando Páez, de 58 años, se despidió de su familia en un pequeño aeropuerto de Indiana, obedeciendo la orden de un juez de regresarse a su natal Colombia. Hicimos lo mejor posible por estar aquí, vivir aquí tranquilos, pero bueno, no se logró. Luis Armando y su familia llegaron al condado Elkhart, Indiana, en 1999. Un año después fue detenido por conducir ebrio, un error que el actual gobierno no le perdonó, a pesar de que no lo volvió a cometer y solo se ha dedicado a trabajar jornadas dobles por el bienestar de su familia. Un error de hace 17 años es lo que hoy en día nos está separando. Y el sistema que está actualmente, que no le interesa a la familia. A pesar de la tristeza que le da tener que abandonar a su familia, por otro lado, Luis Armando dice que se va contento porque en estos 18 años logró ganarse el cariño y la confianza de esta comunidad. La gente lo adora y lo vamos a extrañar, dijo el dueño del restaurante donde Luis Armando trabajó por casi 2 décadas. Más de 10,000 personas de esta comunidad conservadora firmaron una petición para que no lo deportaran. Me da una satisfacción, digamos, personal al saber que me voy de aquí y no dejé una mala huella. Pero lo que más le satisface es que gracias a su trabajo pudo comprar una casa y darles educación universitaria a sus hijas Ana y María, de 27 y 24 años. Su hijo Juan, de 19 años, continúa estudiando. Él es el que nos ha dado todo aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué él? Porque él se tiene que ir. O sea, es más eso, la rabia que nos estén separando a todos. Pero Luis Armando dice que prefiere salir del país con la frente en alto que tener que vivir escondiéndose. Además, siempre queda la esperanza de poder regresar algún día de forma legal. En Elkhart, Indiana, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. En su rueda de prensa de hoy, el presidente Trump aseguró que hará todo lo posible para ayudar a Venezuela y calificó la crisis que vive ese país como una desgracia para la humanidad. Hoy mismo el Departamento del Tesoro anunció sanciones económicas contra todos los magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela. La decisión de esta Corte de inhabilitar la Asamblea Nacional ha generado un estallido social desde hace ya semanas, mientras las marchas continúan en Caracas y otras partes del país. La cifra de muertos ascendió en las últimas horas a 45 en 48 días de protesta. Al regresar en Noticias Telemundo, aumentan a 400 los arrestos diarios de inmigrantes, pero las deportaciones van a la baja. Averiguamos qué está pasando con estos detenidos. Acusan a ICE de ser una agencia mortal tras el fallecimiento de dos inmigrantes en su custodia esta semana. Son 2 los inmigrantes que han muerto esta semana en custodia de ICE. Ya son 8 desde octubre. Y la noticia tiene alarmados a los familiares de los detenidos y a los activistas que presionan con más fuerza porque se investiguen las condiciones en los centros de detención del país y el trato a los arrestados. Angie Sandoval con los reclamos. Rosa Miranda nunca ha tenido tanto miedo. Dice que su hijo Néstor está muy enfermo en un centro de detención de ICE en Georgia. Él está muy mal, con una depresión inmensa, porque necesita las muletas para caminar. Él no puede caminar desde hace 9 meses. El joven mexicano fue víctima de un choque el año pasado cuando ICE, después de arrestarlo, lo estaba trasladando al centro de detención de Stuart.
el mismo lugar donde esta semana otro detenido, Jan Jiménez, de Panamá, se suicidó después que lo pusieran en una celda solitaria por agredir a los oficiales. La vida de Néstor corre peligro, como la vida de todo detenido. Pero la muerte no solo ronda en Stewart. Según ICE, 8 detenidos han muerto bajo su custodia en los últimos 7 meses en 5 estados del país. En todo el año pasado fueron 9. Es claro de que ICE es una agencia mortal. Hay mucha negligencia en un sistema donde las personas son abandonadas, donde son ignoradas. Con más de 300.000 detenidos, ICE niega estas acusaciones, afirmando que está comprometido con la salud y bienestar de los detenidos y está investigando el caso de Jiménez como lo hace con todos. Por razones de privacidad, las autoridades no quisieron hablarnos sobre Néstor Miranda, pero su madre ruega que lo pongan en libertad antes que sea demasiado tarde. Es algo que no se merece. Somos indocumentados, no somos unos criminales. Angie Sandoval, Noticias Telemundo. Si le parece que la persecución de indocumentados es más intensa desde que el presidente Trump asumió la presidencia, no se equivoca. Los arrestos de inmigrantes han aumentado a 400 todos los días, 400. Y aunque el gobierno dice que se trata de criminales, muchos no están siendo deportados. Víctor Hugo Rodríguez averiguó qué está pasando. Rosa Escobar vive en medio de los recuerdos que se esconden en cada rincón de este hogar, que compartió junto a su esposo durante 11 años antes de ser deportado. Cuando veo las fotos me recuerdo de lo que sí teníamos y de lo que nos han quitado. Y eso es lo que duele más. Y así como sucedió con el esposo de Ross, que fue detenido en las primeras semanas del gobierno del presidente Donald Trump, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se está deteniendo un promedio de 400 inmigrantes al día. Eso representa un 36% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Las autoridades indicaron que 3 de cada 4 de los detenidos tienen antecedentes penales. Si dicen que es delito porque él cruzó, bueno, pues es lo único que tienen de él. Pero paradójicamente, aunque los arrestos de inmigrantes aumentaron, el número de deportaciones descendió en un 12%. Las cortes están totalmente saturadas. No vas a ver las deportaciones de todos estos arrestos, no las vas a ver hasta en unos cuantos años. Y si bien el número de deportaciones ha disminuido, esto lo atribuyen los abogados de inmigración a que la mayoría de las personas detenidas durante los operativos logran quedar libre bajo fianza mientras pelean sus casos y pasan un promedio de 2 semanas en los centros de detención. También atribuyen el descenso a un declive en los arrestos en la frontera con México, donde los inmigrantes suelen ser devueltos rápidamente a sus países de origen. Los arrestos de indocumentados se duplicaron en las áreas metropolitanas de Miami en la Florida y Dallas en Texas. También subieron el 5% en Los Ángeles y sus alrededores. Sin embargo, disminuyeron en el área de San Francisco, una ciudad declarada santuario para los inmigrantes. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Y les recuerdo que hoy a partir de las 10 de la noche del este, 7 del Pacífico, la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto contesta sus preguntas en nuestra página de Facebook Noticias Telemundo. Los esperamos este jueves de inmigración. Al regresar en Noticias Telemundo les contamos cómo policías de Los Ángeles se ganan la confianza de la comunidad indocumentada contando su propia historia de vida. Y partir un aguacate parece sencillo. Sin embargo, cada vez más personas sufren serias heridas. Le decimos cómo evitarlas en segundos. Con las redadas y la presión a las ciudades santuario, se ha ido destruyendo la confianza de la comunidad indocumentada en la policía. Algunos agentes que han vivido en carne propia las dificultades de ser inmigrantes, la están recuperando, compartiendo sus historias. María Paula Ochoa habló con 2 de ellos en Los Ángeles. Durante 24 años patrullando las calles de Los Ángeles, el capitán Alfred Labrada ha atendido incontables llamados de inmigrantes, casos que dice lo tocan muy de cerca. Vine aquí a los Estados Unidos a la edad de 5, casi 6 años de edad, indocumentado.
y entiendo un poco los temores que existen en la comunidad. Historias similares asegura a las que vivió como indocumentado. De no tomar camiones de Greyhounds y íbamos a ciertas partes porque no sabíamos si nos iban a detener o arrestar. Crecer bajo las sombras y atestiguar los abusos de muchos oficiales lo motivaron a convertirse en policía. Poder hacer una diferencia y trabajar mejor para servir al público. La carrera de la capitana Flores inició cuando sufrió un asalto y los uniformados, cuenta, la trataron como delincuente. Yo fui víctima de un ataque sexual y los oficiales no demostraron empatía, paciencia. La policía de Los Ángeles dice que ha sentido el temor de los inmigrantes de reportar crímenes y con sus historias algunos de los oficiales quieren acercar a la comunidad y recuperar su confianza. Que no vamos a llamar a inmigración. Como si fueran buenos amigos, varios oficiales disfrutan de un café con su comunidad, comparten sobre sus vidas y responden sus dudas. Hay violencia, robos y tenemos que poder hablarles a la policía y tener confianza. Quieren que se sientan protegidos y sepan que tras una placa y un uniforme hay un ser humano que en muchos casos también es inmigrante. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Circulan todo tipo de bromas sobre la mano de aguacate. Así le están llamando los médicos a los incidentes cada vez más comunes de personas que resultan heridas al cortar esta popular fruta. Pero no se preocupe, ya Cristina Londoño visitó a un hispano que tiene el secreto para no ser víctima del aguacate. Francisco Guevara pela unos 800 aguacates al día y jamás ha tenido un accidente. Le parece hasta cómico que tantos se estén lesionando con algo tan sencillo para él. Quiero ver qué hacen, cómo lo cortan para, no sé, pues es que es ilógico que se corten con un simple aguacate. No está solo, cientos de miles han comentado sobre la mano de aguacate en los medios sociales, la mayoría, como estos actores de Tijuana, en son de burla. Es un problema totalmente de gringos, ¿no? Aunque no hay estadísticas disponibles, médicos tanto aquí como en Gran Bretaña aseguran que están recibiendo de 4 a 5 personas semanalmente en sus salas de emergencia que se cortaron pelando un aguacate. Un cirujano en Londres está abogando incluso para que le pongan a la fruta una advertencia de que es peligrosa. Se puede lesionar de nervios a tendones, vasos sanguíneos, aseguró este médico. Para evitar accidentes, lo más seguro es cortar el aguacate sobre una tabla, pero como tiene más práctica, Francisco solo utiliza un guante para que no se le resbale. Dice que ahí está la clave. Y le vas dando la vuelta. Para quitarle la pepa, hueso o semilla. Nomás un golpecito. Algunos atribuyen el aumento en accidentes a que las tostadas con aguacate se han puesto de moda entre las nuevas generaciones. Los millennials están metidos en su celular revisándolo, y de pronto el aguacate ya no quedó, pero la mano sí se cortó. Accidentes que entre latinos generan más risa que compasión. Los sufridos sabemos pelar aguacate. Los americanos no. No. Es un lío de güeros. En San Francisco, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Pancho sí sabe. Así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Más noticias esta noche a las 11:10 Centro aquí en Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. To narco-trafficking. Among the weapons in the stockpile, the military in Venezuela are Igla-S, these basically Russian variant of our Stinger missiles.